TCU 619, Grupo 8. Hoy nos acompaña Adrián Calvo y nos da su opinión acerca de la población LGTBIQ+. Adelante. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad de compartir este espacio de conversación sobre un campo temático que es muy pertinente en la sociedad actual. Y para mí, bueno, la población LGBTQI+, es una población diversa, tanto sexual como en cuanto a su identidad y expresión de género. Las siglas, porque casi siempre quienes estamos familiarizadas y familiarizados con estas siglas las decimos creyendo que todo el mundo las significa de la misma forma. Y bueno, básicamente se trata de la población lésbica, de la población gay, de la población bisexual, de la población trans, intersex y de la población queer. Entonces son aquellas personas o aquella población que está fuera o al margen, digamos, de lo que comúnmente se entiende como la heterosexualidad o como la identidad cis, ¿verdad? Cisgénero, que es aquella persona que se identifica con el sexo biológico al nacer, ¿verdad? Entonces, es todo ese conjunto de diversidad que tenemos en términos sexuales y de género que habita, digamos, tanto el territorio nacional como a nivel, digamos, de los distintos países. Y más que todo para dar un poquito algún enfoque, que se habla muchísimas veces con respecto a un mito que es sumamente utilizado por la gente con respecto a que si se nace o se hace parte de la población LGTBIQ+. Bueno, esta es una muy importante pregunta y qué bien que lo enmarcas dentro de los mitos, porque cuando hay desconocimiento muchas veces procesamos el tema, digamos, lo trabajamos desde los mitos, los prejuicios, las creencias que tenemos. Y una pregunta que muchas veces se hace hacia esta población diversa es si nació o se hizo así, ¿verdad? O sea, es como una tendencia siempre a preguntarnos del por qué, ¿verdad? En realidad, digamos, tanto desde los estudios del área de la psicología, la antropología, incluso la biología, las ciencias sociales en general, no logran determinar, digamos, que haya un solo factor psicológico, social, cultural o biológico que incida en la orientación sexual o la identidad de género de la persona, sino que son un conjunto de factores, ¿verdad?, históricos, sociales, que inciden en la construcción de la identidad y de la orientación. En ese sentido, si la persona que nos está mirando, nos está escuchando, se pregunta, bueno, yo como una persona heterosexual o como una persona gay o lesbiana, yo nací así o me fui haciendo así, probablemente cada persona que se haga esta pregunta va a encontrar respuestas distintas. ¿Por qué? Porque lo importante es que depende de la experiencia vital de cada sujeto o de cada sujeta. Y aquí, para un poco derribar ese mito, ¿verdad? Lo importante no es preguntarnos el por qué, ¿verdad? Si nació o se hizo, sino lo más importante de esa pregunta es reconocer que todas y todos somos diversas y diversos. ¿Cómo podríamos hablar con este tema con todos los menores de edad para que llegue a verse y se rompan todos esos mitos que existen? Sí, esa es una pregunta con mucho sentido. En realidad, las personas menores de edad muchas veces lo que hacen es reproducir lo que escuchan, ¿verdad? Entonces, si en el grupo familiar hay una tendencia a hablar mal, a crear mitos o a ofender a otro ser humano por su orientación sexual o su identidad de género, probablemente esa persona menor de edad va a ir comprendiendo, entendiendo que eso está mal. Y eso se puede proyectar de maneras muy crueles en el espacio educativo, ¿verdad? Porque ahí ocurre lo que ahora se llama el bullying, ¿verdad? Pero en realidad el bullying siempre ha existido, nada más que ahora se le nombra de esa manera. Pero lo que ocurre es que al
al ir asimilando la creencia desde la familia de que el ser gay, lesbiana, trans, bisexual está mal, entonces cuando identifican en el espacio educativo a otro niño o niña con una identidad o con una orientación sexual distinta a la heterosexual, la tendencia es a discriminar, ¿verdad? A etiquetar a ese o a esa otra con apodos, a ofenderla, e incluso se han registrado situaciones de violencia física, ¿verdad? Pero aquí claramente lo que hay que decir es que la persona menor de edad probablemente está reproduciendo algo que aprendió en otro espacio. O también porque los medios de comunicación, las redes sociales proyectan imágenes, estereotipos erróneas sobre la construcción de la orientación sexual y la identidad de género. Esto en las personas menores de edad también puede ocasionar que haya un proceso de negación de sí mismo o de sí misma. ¿En qué sentido? En que si desde niños y niñas escuchamos que las personas gays son malas, que se van a ir al infierno, o que las personas trans no van a obtener un buen futuro y que solo se dedican a la prostitución, pues esos mensajes se van interiorizando. Y si esta persona en algún momento en la adolescencia o la juventud se logra identificar como un chico o una chica con una orientación sexual distinta a la heterosexual, lo que puede ocurrir es que lo niegue en primera instancia, ¿verdad? Que no logre aceptarse, que no logre reconocerse, y eso tiene un costo vital muy grande. Un costo vital que incluso está registrado a nivel mundial en términos de ideación suicida, de intentos de suicidio o de ya la práctica suicida, que se registra que hay más probabilidades de que una persona adolescente o joven de la comunidad LGBTIQ+ se suicide que una persona heterosexual joven. Y esto no es porque la orientación sexual o la identidad sexual esté mal, sino porque hay un conjunto de estereotipos, de creencias, de prácticas de discriminación que le han afectado psicológica y emocionalmente a la persona. Entonces, ¿cómo hablar esto con los niños y niñas desde un lugar amoroso y de respeto? Pues básicamente respondiendo las preguntas que ellos y ellas formulen, ¿verdad? No anticipar la pregunta desde la mirada adulta, que muchas veces ya está muy sesgada o tiene ciertos prejuicios que también aprendió desde niño, desde niña, sino esperar que ese niño, adolescente o niña pregunte, ¿verdad? Puede preguntar, bueno, ¿por qué, ¿por qué dos hombres ahora se pueden casar, ¿verdad? Si esa es la pregunta, pues entramos a hablar del tema del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, o la posibilidad que ahora tienen dos hombres o dos mujeres de casarse, ¿verdad? Pero siempre es a partir de la pregunta de la persona menor de edad, sin prejuiciar, ¿verdad? Sin anteponer un juicio de valor o un discurso de odio que en lugar de favorecer el intercambio en los espacios donde se desarrollan los niños y las niñas, más bien lo que debería promover es una relación de respeto. Don Adrián, a lo que usted decía acerca de lo que es la religión y el patriarcado, que son los que en realidad para mí, los que hacen que los niños sean homofóbicos, porque bien yo lo he visto en catequesis. O sea, yo soy una mamá de mente abierta, yo no tengo problema de ningún tipo con ninguna de las minorías, de las poblaciones que usted acaba de nombrar. Lo que pasa es que ¿cómo hago yo? Bueno, eso depende del niño que tenga ya los valores que uno le inculca. Pero ¿qué pasa? Si hay un niño que está en catequesis y dice, mira, yo tengo esa inclinación, yo creo que a mí me gusta, y llega la maestra y le dice que se va a quemar en el infierno, para mí es preocupante. ¿Y cómo hago yo? Claro, Karen, esto que traes es muy valioso, ¿verdad? En relación a lo que veníamos conversando. Ahí se activan como dos dispositivos, diría yo, centrales. Ya ahora hablábamos de uno que es la empatía, ¿verdad? O sea, la empatía es, ¿qué sería la empatía en la cotidianidad? Es respetar al otro o a la otra por el hecho de ser persona
indistintamente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su nacionalidad, incluso del color de piel, porque hasta eso, por eso se discrimina, ¿verdad? En este país, en esta sociedad en general. Entonces, la empatía pasa por reconocer esas otredades que son importantes porque existen. Y lo otro que estás diciendo es cómo hacer, ¿verdad? Si a veces en el espacio religioso, puede ser en el espacio educativo o el familiar, porque en realidad se dan múltiples espacios y a veces se articulan los distintos espacios hacia el odio y no hacia el respeto. Yo diría que un elemento importante es esa reflexión, ese retorno reflexivo hacia nosotros y nosotras mismas. O sea, pensar, ponernos en ese lugar. Si yo fuera una persona diversa, ¿cómo me gustaría a mí que me traten? ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores que yo creo que debería de prevalecer en la sociedad que quiero construir? ¿Verdad? Con mi juicio de valor estoy haciendo un modelaje en los niños y las niñas de alguna forma. Ellos aprenden a partir de ese modelaje. ¿Qué quiero modelar yo? Si reforzar el prejuicio, el estereotipo y la discriminación, o por el contrario, quiero educar desde el amor, desde el respeto y desde la solidaridad. Entonces vean cómo esto de lo que estamos hablando pasa por ese sujeto o esa sujeta, que puede ser una educadora, un educador, puede ser un líder religioso o una persona que da catequesis, pero lo importante es que esta persona también tiene una ética, tiene una serie de valores sociales y como una persona referente que es, puede impactar. Puede impactar, ¿por qué? Porque tiene un lugar que es simbólico para ese niño, para esa niña. Entonces, si es la catequista y la catequista dice que se van a ir al infierno, pues lo va a creer, probablemente lo va a creer, porque es una figura de autoridad para ese niño, para esa niña. Entonces, ahí muy importante para quienes nos ven o nos escuchan, ¿verdad? Revisar muy bien el discurso, lo que pensamos y lo que decimos, y el impacto que esas palabras puedan tener en las otras personas, porque también con las palabras creamos realidades, ¿verdad? Entonces, muy importante, yo diría empezar a reflexionarnos, incluso preguntarnos, bueno, yo tengo este prejuicio hacia esa población, ¿de dónde viene el prejuicio? A revisar dónde lo aprendí, porque eso lo tuve que aprender en algún lado. Entonces, es un ejercicio que las personas adultas también tenemos que hacer con nosotras y nosotros mismos. Y cuestionarlo también es importante porque yo creo que siempre aprendemos. Todo el ciclo vital está cargado de aprendizajes. Y ojalá que estos espacios permitan que las personas se hagan preguntas de sentido que les permitan generar sociedades más inclusivas, más respetuosas y más garantes de los derechos humanos, que al final de cuentas estamos hablando de ese marco. O sea, es un marco de derechos donde la persona sea valorada por el solo hecho de ser persona, de ser humana o ser humano. Darle importancia a todas las personas sin importar su orientación sexual o su nacionalidad o sin importar quién sea, únicamente respetarlos por el simple hecho de que son seres humanos y que son totalmente iguales a nosotros y que quizás que su opinión o sus ideas sean diferentes, pero son iguales a todos y tienen los mismos derechos que todas las demás personas. Efectivamente, yo creo que en buena hora que estos espacios se están abriendo desde el campo de la universidad y que ustedes como jóvenes también promotoras de una cultura de mayor respeto, abran el tema, porque a veces también, como no se habla del tema, la gente tiene desconocimiento. Yo creo que ustedes están rompiendo con esa barrera, ¿verdad? Que es que la comunidad logre acceder a información más abierta, más respetuosa, información que se aborde desde el respeto a los derechos de las personas, y que promuevan una cultura de inclusión, ¿verdad? De respeto y de dignificar a la otra persona, ¿verdad? Porque solo así podríamos construir una mejor comunidad, unas mejores familias, digamos, podríamos construir incluso una mejor sociedad en general,
¿verdad? Así que les agradezco por la oportunidad de compartir el espacio y nada, que tengan un buen día.